pedir no olvidemos por el hijo de Valentina, nuestra compañera que en Mm. ocasiones entra. Su Así es. hijo hace un Su hijo año, Alexander. ajá, hace un año tuvo un accidente en moto, fuertísimo el accidente. Por Ujú. misericordia y gracia de Dios, pues está vivo su hijo, pequeño, está joven, está joven. Sí, Estaba en la uni estudiando. Entonces, si hoy pues le iban a hacer otra cirugía. Entonces, que no se nos olvide, pues, rogar por él, por la salud. hay que pedir Ujú. por él. Ujú. Entonces, hacemos la oración, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta tarde te agradecemos por los beneficios que nos has regalado durante el día, por la salud, por la comida, por la vida, por el pan de cada día. Te pedimos, Señor, también que atiendas a nuestras necesidades físicas y espirituales, que nos concedas la gracia de amarte, de servirte, de ser instrumentos de tu amor, de paz, de misericordia, de fe, de esperanza para con todos nuestros hermanos. También te pedimos, Padre Dios, por la salud de este joven Alexander, Alexander piedra. Piedra, para que le ayudes, le concedas la salud, le fortalezcas en físico y también su espíritu, por los enfermos que hay en cada uno de nuestros hogares. Ayúdalos, Señor, que obtengan la salud que necesitan. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Adelante, digo. Sí. Eh, a ver. Bueno, entonces quedamos en esta diapositiva. Desde la vez pasada eh, eh, vimos qué es el bautismo. También ya vimos quién lo aplica, el ministro, lo platicamos. Y ahora estamos viendo a quién se le bautiza. Y aquí está una objeción muy común que nos hacen a los católicos. Los mismos católicos ya tienen dudas, ¿no? De que si es correcto o no bautizar a los niños. Y es lo que hemos estado hablando. Voy a ver si da tiempo de concluir esta parte del bautismo de niños. Procuré dárselos pues lo más completo esta información. eh, y también pues les voy a dar los argumentos, ¿no? Es lo que hemos venido hablando, los argumentos que los protestantes tienen y pues cómo podríamos responder a cada uno de ellos. Igual con la Biblia. Y también pues vamos a ver algunos sesgos, ¿no? Errores que ellos tienen a la hora de interpretar la Biblia, que pues obviamente ellos nunca lo van a decir o no se han dado cuenta o no lo van a predicar, pero uno si es observador, te vas a topar con muchas inconsistencias, ¿no? Es lo malo de que yo siempre veía en el protestantismo cuando me puse a estudiarlo, porque con tal de defender una doctrina descuidan las demás, sin darse cuenta a veces los argumentos que utilizan para defender esta doctrina a capa y espada del bautismo de solo adultos, eh, sin querer, empiezan a descuidarlo, o bajan la guardia sin quererlo, ¿no? En otras doctrinas. Y ya cuando se pasan a las otras doctrinas, ya parece que se les olvidaron los argumentos que habían dicho y ahora se ponen y cambian de postura, ¿no? Y se ponen a defender otras. Ahorita vamos a ver, ¿no? Ese fenómeno, que lo van a ver. Y algo que a mí me gusta del catolicismo es que encaja muy bien, ¿no? La defensa de una doctrina no afecta en la defensa de otra doctrina. Y así. Entonces, vimos que las primeras herejías que tenían que ver con negar el bautismo de infantes fue con los pelagianos que negaban el pecado original. Y esto pues era esta enseñanza de que venimos con la mancha de Adán, el pecado original o el pecado ancestral, le llaman los ortodoxos, eh, es muy antigua, ¿no? O sea, por eso la Iglesia Ortodoxa, a pesar de que estén en cisma con nosotros, ellos creen eso, porque es una creencia muy antigua, que se remonta aún mucho antes del cisma de Oriente-Occidente. Entonces, esa es la importancia de bautizar a cualquier nacido de cualquier edad, que traen esa marca o esa herencia, ¿no? El error de Adán. Entonces, vimos algunos argumentos para el bautismo de niños y
uno de los que se comentan por ahí, los compañeros protestantes, va a ser el de que pues hay que seguir el ejemplo de Jesús, nos quedamos aquí, que el niño fue presentado en el templo y se bautizó de adulto. Em, y bueno, y mencionamos desde que les hablé de la patrística, de los padres de la iglesia, que ya había varios que conectaban, porque así se les enseñó desde la iglesia primitiva, que la circuncisión tiene un paralelismo, una conexión con el bautismo de ahora, que en la antigüedad fue la circuncisión, ahora es el bautismo. Por eso San Pablo a los colosenses escribe esto en Colosenses 2:11. Y fíjense que aunque este versículo no existiera, de todas maneras la Iglesia Católica enseñaría lo mismo. Y esa es la ventaja, que no hay distorsión de la enseñanza desde Cristo hasta ahora en la Iglesia Católica. O sea, si la Biblia hoy desapareciera del mundo, los protestantes dejarían de existir, porque esa es su única fuente de ellos. Y la Iglesia Católica enseñaría siempre lo mismo, desde hace 2000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un depósito de fe que es amplio. Claro que la Biblia es importante y no es más que un reflejo de lo que ya venimos enseñando y pasa la Biblia a confirmar lo que de por sí la iglesia enseña. Entonces la iglesia con esa autoridad, pudiendo validar otros documentos, pues claro, Colosenses la consideran palabra de Dios, o así lo determinó la iglesia. Y ya, pero ya vimos otras fuentes, ¿no? De otros padres de la iglesia que también hablan de eso, igual que San Pablo encajan con esta enseñanza, de que eh, la circuncisión del Nuevo Testamento es lo que ahora conocemos como el bautismo. Y, y bueno, por eso Jesús tuvo que cumplir la circuncisión y aún así él hace esa transición, ¿no? De judaísmo a cristianismo cuando él se bautiza de adulto. Ya vimos por qué se bautiza de adulto. Sin embargo, va a haber quienes digan, no, Jesús no tenía, Jesús se bautizó de adulto, ¿no? No de niño. Y por eso hay que seguir su ejemplo. Y uno debe tener cuidado, ¿no? En decir, seguir el ejemplo de Cristo porque van a darse cuenta que eso nomás es un pretexto para justificar ellos su postura. Porque ellos, si somos estrictos, no van a seguir todos los ejemplos de Cristo, ¿ah? Y ya lo hemos comentado eso. Em, Miren, por ejemplo, acá en Mateo 3:13, algo interesante que ocurre en el bautismo de Jesús, hablando de eso, ahí en el verso 14, cuando Jesús le pide a Juan que lo bautice, de aquí dice que Juan se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Miren, aquí es algo claro, que el bautismo de Juan doctrinalmente no es el mismo que Cristo nos va a enseñar o nos va a dejar aquí en la iglesia. Lo digo porque ya lo comenté la vez pasada, que muchas veces el protestante va a mezclar los dos bautismos, como si fueran lo mismo. Va a decir, no, es que Juan bautizaba por arrepentimiento y mira, bautizaban adultos y Cristo también. Eso es lo que van a sostener ellos. Pero aquí sí dice que Juan se le oponía a Cristo, es porque el bautismo, según Juan, dice algo que no encaja con bautizar a Cristo. Entonces, por eso dice Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, ¿por qué un protestante viene a decir, los bebés no necesitan el bautismo? ¿Cómo? O sea, Cristo sí necesita el bautismo y el que no comete pecados y el que él es puro y santo. ¿Ahora un bebé es más santo que Cristo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, es incoherencia, ¿no? ¿Por qué un protestante sí le niega el bautismo a un niño y Cristo dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿no? Entonces, ahí es donde, si vamos a seguir ejemplos, pues sigamos ese ejemplo. Los niños no necesitan bautismo, según un protestante, Cristo tampoco lo necesitaría entonces, menos Cristo, ¿no? Y sin embargo, Cristo se bautiza, entonces yo puedo bautizar a un bebé. ¿Por qué? Porque Jesús le da esta respuesta a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué dice? Pues Juan, si lo dice el maestro, pues lo hacemos, ¿no? El día de hoy Cristo, pues ya ascendió al cielo, pero dejó a su iglesia. Si lo dice la iglesia, pues lo hacemos, ¿no? Dejó esa autoridad en sus apóstoles y en los sucesores. Entonces le dejó, dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces vean qué es lo que pasa cuando sales del agua. Se abrieron los cielos, dice aquí, los cielos se fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de lo alto, ¿no? De los cielos que decía, este es mi hijo amado. Entonces por eso yo les mencionaba que el bautismo también me da esta enseñanza, de que paso a ser hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, pues cuando los protestantes digan que hay que seguir el ejemplo de Jesús, que siempre dicen eso cuando argumentan que Jesús se bautizó de adulto, pues bueno, tendríamos que responder, o ellos estarían obligados a responder esto. Entonces se bautiza sin tener pecado, significa que el bautismo no es únicamente para el perdón de pecados, como ellos van a sostener. Cuando les digan, es que el bautismo es para perdón y un niño no puede arrepentirse,
Bueno, entonces Jesús se arrepintió de sus pecados. Jesús tenía pecados, ¿para eso se bautiza? Pues no. Entonces, no está bien, no está bien sostenida esa enseñanza de que el bautismo solo es para perdón de pecados, ¿no? Si Cristo es el ejemplo de que no es así, no siempre tiene que ser así para perdonar pecados. Entonces dice acá, entonces dense cuenta cómo por sostener esa idea están poniendo a pelear a Pedro con Jesús, ¿no? Porque Pedro dice, ¿no? En los Hechos, ahora arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Y el protestante te va a sostener con eso, ¿no? Que es para perdón de pecados. Entonces, ¿Jesús qué? ¿También lo hizo para sus pecados o cómo? ¿No? Entonces, estaríamos poniendo a contradecirse a Pedro con Jesús. Entonces, si seguimos su ejemplo, pues Jesús se bautizó en el Jordán. Pues bueno, supongo que un protestante que de verdad es bíblico y sigue literalmente la Biblia tendría que irse hasta el Jordán a bautizarse, no a cualquier río, solo al Jordán y tiene que hacerlo exactamente a los 30 años, igual que Jesús lo hizo. No antes ni después, ¿no? Tienen que hacerlo igual que Jesús porque tiene que seguir su ejemplo. Después del bautismo, todos sabemos que fue al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, parte del bautismo sería que después de su ayunes 40 días y 40 noches en un desierto, ¿no? Para seguir el ejemplo de Jesús. También, dicho de paso, en algún momento Jesús se circuncidó, entonces también tendrían que hacerlo los protestantes. Y peor aún, permaneció célibe Jesús, ¿no? Digo peor porque los protestantes no creen en el celibato, ¿no? Es más, eso es lo que hacemos los católicos, es lo que nos caracteriza, ¿no? Que creemos en esa doctrina. Y en ese sentido, el sacerdote sí está siguiendo el ejemplo de Jesús, permanece célibe, al menos aquí en Occidente. Y las monjas igual, ¿no? Igual que María, permaneció célibe. Entonces, ¿eso haría un protestante? Pues no va. De hecho, ellos lo critican y están en contra de eso. Sin embargo, cuando se trata de seguir el ejemplo de Cristo, entonces, ¿por qué lo dicen y lo sostienen y lo defienden? Pues porque es solo un pretexto. La verdad es que decir sigo el ejemplo de Cristo es solo un pretexto para decir sigo lo que me conviene, ¿no? Lo que a mí me interesa de la Biblia, eso lo tomo y yo lo sigo porque lo hizo Cristo. Ah, pero cuando permaneció célibe, eso no lo sigo, ¿no? Porque ahí sí no me conviene, porque ahí sí no son capaces de desprenderse del tema sexual, ¿no? Eso solamente los católicos. Miren, aquí dice, también está este argumento, ¿no? Dice, no es necesario bautizar a los niños, a los hijos. Con que uno de los dos padres sea creyente, se santifican los hijos. Y para eso te cita en 1 Corintios 7:14. Te van a decir eso. Dice, porque el marido incrédulo, fíjense, si uno es incrédulo en el matrimonio, ya sea el marido o la mujer, es santificado si alguno de los dos está en la fe. Eso es lo que dice ahí San Pablo. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, ah, bueno, mira, significa que aquí tus hijos ya son santos, si tú ya tienes fe. Si tú ya te bautizaste, como papá o como mamá, eso ya es suficiente para que tus hijos ya sean santos. Por lo tanto, no es necesario bautizar a los niños. Entonces, según ellos, de esa manera los hijos son santos y ya no es necesario, ¿no? O sea, ¿para qué los católicos bautizan bebés? Qué ocurrencias, ¿no? Pero miren, aquí hay algo que el protestante, sin quererlo, yo quiero creer que sin querer, quiero creer que no tienen mala fe, los confundieron, les engañaron, o de algún modo, dense cuenta cómo aquí los dos leemos la Biblia, tanto católicos como protestantes, pero dense cuenta cómo el protestante se va a recargar en la parte donde habla de los hijos y se les va a olvidar el otro contexto. Y ahí es donde esa enseñanza o esa postura no se puede sostener, la que ellos dicen. Miren. Lo anterior que dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer, o al revés, ¿no? La mujer incrédula en el marido. Aquí hay que preguntarnos esto. El contexto dice esto, el marido, entonces significaría que el marido puede pecar lo que quiera, al fin y al cabo lo santifica la mujer. O sea que yo puedo ser un adúltero, un idólatra, y cometer todos los pecados que yo quiera, al fin y al cabo, si mi mujer va a misa, si mi mujer cree en Dios, yo ya soy santo por mi mujer. Y de igual manera que los hijos son santos por la mujer que es creyente. O al revés. Si el hombre es creyente, la mujer puede ser una adúltera, una homicida, al fin y al cabo por el marido es santa. Igual que los hijos, ¿no? Entonces dense cuenta aquí cómo el protestante solamente se va a recargar o enfatizar el tema de los hijos para justificar su postura de que los hijos ya son santos, pero se le olvida que también aquí la mujer o el hombre es santo. Entonces aquí hay una incoherencia. O sea, si eso prácticamente te está orillando a pensar que no es así,
O sea, no puede ser eso es ilógico. Entonces, ¿qué quiere decir San Pablo en este versículo? De que con que uno sea crédulo ya es santo. No significa que con eso ya está en gracia de Dios, esa persona. Significa que ya tiene el camino, ¿no? De la fe, por el cual puede sujetarse el hijo, ¿no? Desde pequeño, mientras crece, y el marido también tiene esa posibilidad de sujetarse a la santidad o de tener mayores posibilidades de incurrir a un camino de santidad si uno de la familia ya está en la fe. Eso quiere decir. No quiere decir que ya tienes la gracia y ya está tu salvación asegurada nada más porque tu mujer se porta bien y va a misa o tiene la fe. No, ese marido debe sujetarse también, ¿no? También debe tener su conversión. Entonces aquí el tema de decir que son santos o se santifica, debe uno tener cuidado, qué alcance tiene. Para los niños es fácil decirlo y el protestante pues nada más se va a recargar en esta parte de rojo, ¿no? Pero también dice arriba que el hombre también tendría que ser santo, ¿vale? Entonces esa sería como la debilidad en ese argumento. Dice, eh, continuando hablando de esto, ¿no? Si el bautismo es un símbolo de fe, porque eso vamos a sostener de todos los sacramentos implican fe, algún modo de fe, eh, pero aquí el problema sería, lo que nos van a decir los protestantes, es que, bueno, si los sacramentos van a ser un acto de fe, entonces la fe del niño, ¿dónde está? Entonces, eso es una buena pregunta. ¿Por qué los bebés eh, son bautizados si no pueden tener fe? Entonces, una respuesta muy sencilla que hemos dado, bueno, siempre se ha dado, es que aquí la fe no es la del bebé, es la de los padres. Los padres son los que lo llevan, los padres son los que le entregan, los que le asignan un padrino, y esa fe por el papá y la mamá es recompensada por Cristo. Ahora yo sé que me van a decir, "Ah, oye, pero eso no existe en la Biblia. ¿Cuándo alguien llevó un bebé para ser bautizado y fue válido ese bautismo en la Biblia? Dame un ejemplo, ¿no? De un bebé que fue así. Pero miran, aquí vamos a entender una cosa, porque a mí algo que me da tristeza es que a los protestantes les quitaron el sentido común. Miren, es como si yo dijera, si yo quiero ir, si yo quiero llegar por decir algo, ahorita que estamos hablando de la universidad, si yo quiero llegar a la UAM, ¿puedo llegar por la avenida Domingo 10? Sí, sí se puede, de hecho eso es lo más común. El problema, pues yo puedo decir, es que hay muchos semáforos, hay mucho tráfico, así que yo no me voy por ahí, por Domingo 10, me quiero ir por la pista, por la autopista. ¿Puedo llegar? Sí, sí puedo llegar. Entonces, miren, pongo esta analogía porque al protestante no se da cuenta que le lavaron el cerebro. O sea, miren cómo hay dos caminos para llegar a un mismo lugar. Yo lo mismo les puedo decir de esta doctrina. La doctrina del bautismo de infantes se puede ver de caminos diferentes, pero al protestante le dijeron, no, te lo tienen que demostrar por el único camino de los ejemplos. Tienen que demostrarte a los católicos un ejemplo de un bebé bautizado, si no, no les creas. Y es falsa la Iglesia Católica. Entonces el protestante se va a aferrar a capa y espada, es que en la Biblia no hay un bebé bautizado, no hay un ejemplo. Entonces, tú les muestras otros ejemplos. Mira, es que hay familias completas bautizadas. Mira, es que nunca se negó el bautismo a nadie. Mira, es que el bautismo de niños no es condenado en la Biblia. Y ellos se van a aferrar. No, es que a mí me dijeron que me tienes que demostrar ejemplos de bebés bautizados. Si no, no te creo. Eso es una falta de sentido común. Es como si yo les dijera, yo me fui por la autopista a la universidad, me van a decir, los protestantes de acuerdo a su lógica dirían, no, eso es imposible, no fuiste a la universidad porque solo se puede ir por Domingo Dios. No, así se aferran a eso, a que solo les expliques del modo que ellos quieren. Cuando la Biblia no es un tratado teológico, no es un instructivo de cómo bautizar, cómo fundar iglesias, la Biblia no fue hecha con ese fin. Entonces, ¿qué es lo que es la Biblia? Es, bueno, pues es una parte de la revelación en donde ahí podemos construir un rompecabezas, que en este caso es el bautismo, y atar cabos, atar piezas y establecer una doctrina, ¿no? Que es lo que hace la iglesia. Entonces, miren, aquí lo que les voy a demostrar, no les voy a mostrar ejemplos de bebés que nunca fueron bautizados, porque no es necesario ni siquiera eso, pero sí les voy a demostrar que la fe de un padre o de una madre sirvió mucho y Cristo la tomó en cuenta, aunque el niño ni siquiera estuviera presente, aunque el niño ni siquiera tuviera fe o capacidad de tener fe. Esa es la misma razón por la cual yo puedo hacer oración por un ateo y Dios puede bendecir a ese ateo por mi oración. Aunque es ateo y niega la existencia de Dios y a lo mejor aborrece a Dios. Entonces, pero sí, eso se llama intercesión. Eso es a lo que al protestante le falta mucho creer y yo siento que le falta fe en eso, por lo que veo, ¿no? Entonces la fe de los padres es la que ayuda al hijo. ¿Eso es bíblico? Sí es bíblico y se los voy a mostrar con varios versículos.
de que un papá puede interceder. Hay más ejemplos, ¿no? En los cuales las personas interceden por otros y Cristo lo toma en cuenta, o los apóstoles. Pero yo les voy a mostrar solo los ejemplos donde era un papá y el beneficio recayó en el hijo. Por ejemplo, ¿no? Aquí les voy a mostrar un ejemplo que a veces nos critican los protestantes por hacer esto, pero yo me pregunto, ¿por qué no lo critican por qué lo critican si está en la Biblia? Y en dado caso, pues que critiquen a la Biblia, ¿no? ¿Por qué no nosotros? Les voy a platicar el caso de una mujer en el Antiguo Testamento que se llamaba Ana. Ana es la mamá de Samuel el profeta. Esto está en el primer libro de Samuel. Fíjense que dice, e hizo un voto diciendo, esto es lo que la mamá de Samuel hace. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Acuérdense que este tema de la navaja es parte de un ritualismo judío para no cortarse el cabello como símbolo o signo de un voto que se hizo. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que San Pablo se cortó el cabello, ¿no? Una parte por ahí dice eso. Y por eso Sansón no se podía cortar el cabello, ¿no? Porque si se lo cortaba era como tirar por fuera un juramento, un voto que habían hecho. Entonces era parte del ritualismo. Entonces, por eso, para que entiendan ese contexto. Pero fíjense cómo la mujer está comprometiendo a un hijo que todavía ni siquiera tiene. Todavía ni está embarazada, pero le está pidiendo a Dios que le dé un hijo y que se lo va a entregar. Y cuando nosotros bautizamos a nuestros bebés, los protestantes se enojan porque dicen, no, es que no le diste chance al hijo, ¿cómo lo entregas? ¿Dónde está la voluntad del hijo? A lo mejor, no sé, el niño no quería, no respeta su libertad. Bueno, pues es que la Biblia desde por sí, desde el antiguo pacto, me está demostrando casos donde los papás están hablando por los hijos, cuando ni siquiera en este caso nace el niño todavía, ¿no? Entonces, la voluntad de un papá también importa en temas de fe, al parecer aquí, según la escritura. Dice, después de que lo hubo destetado, o sea, Dios sí le dio ese hijo a Ana. Dice que después de que lo destetó, o sea, recién el niño dejó de tomar leche o dejar la lactancia, dice, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, o sea, hagan ese énfasis, era un bebé, pues, un niño chiquito. Y vamos a ver qué le hizo a Samuel. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí, acuérdense que era un sacerdote. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, dice, y Jehová me dio lo que le pedí. Entonces, no tenía un niño, se lo da, pero ella prometió que se le iba a entregar a Dios, ¿no? Dice, yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y entrega el niño, en ese sentido, ¿no? Espiritualmente hablando, y ya lo conocemos, Samuel se hizo sacerdote y bueno, hizo su ministerio y se hizo profeta. ¿Y gracias a quién? A la mamá, a la intercesión de la mamá. Entonces, si hubiera protestantes en ese tiempo, yo creo que le dirían a la mamá, ¿no? A Ana le dirían, oye, ¿cómo haces eso con tu hijo? Dale a la libertad a tu hijo, ¿no? El protestante se estaría oponiendo, ¿no? A la palabra de Dios y a que Samuel fuera un profeta, ¿no? Porque hay que esperar a que crezca para que él decida. Ni modo, ¿cómo crees que un papá va a decidir por el niño? Sin embargo, la escritura menciona algo distinto. Entonces, cuando un protestante me diga eso, pues le diría, bueno, entonces explícame esta parte de la escritura. ¿Por qué esto tú lo consideras palabra de Dios si la mamá está haciendo lo mismo que un católico haría o una católica haría? Entregar su hijo a Dios. Entonces, aquí hay un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, en capítulo 15, verso 28, dice: Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿A quién se lo dice? A una mujer adulta. Hágase contigo como quieres. Y su hija, la hija de esa mujer, fue sanada dice desde aquella hora. Entonces la mujer fue a rogarle a Jesús y Jesús no dijo, no, 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 tiene que venir personalmente tu hija a pedírmelo a mí, porque tú eres su mamá y tu voluntad no vale, tienen que venir las personas individualmente. No, Jesús no era así, no era como los protestantes, que dicen que cada quien tiene que decidir por sí mismo y hablar por sí mismo. No puedes hablar por alguien más. Entonces, eh, bueno, pues tu hija será sanada y fue sanada. ¿Gracias a quién? A la mamá. Capaz que la hija, a lo mejor, pues sí, a lo mejor estaba chiquita o quién sabe qué edad tendría. Bueno, se sobreentiende que era una niña, pero capaz que la niña a lo mejor era atea ni creía en Dios, pero Jesús no le importa. Jesús la sana, ¿por qué? Por la fe de la mamá,
por eso lo hace. ¿Sale? Dice, entonces vino un varón, otro ejemplo, la hija de Jairo, ¿se acuerdan, no? En el Evangelio. Dice, vino un varón llamado Jairo. El primer ejemplo fue una mamá, ahora un papá, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única. Vamos a ver qué pasaba con su hija. Dice, como de 12 años que se estaba muriendo. Entonces era una niña chica. Tiene 12 años. O sea, esa niña, por su enfermedad, está incapacitada de ir a Jesús y pedirle, por favor, Jesús, sáname, ¿no? A lo mejor por la enfermedad está incapacitada de ir con Jesús, pero sí puede ir el papá, puede hablar por ella el papá. Entonces, pues bueno, si Jesús fuera como los protestantes, pues le diría a Jairo, ¿no? ¿Sabes qué? Tu hija tiene que venir. No, o sea, tú no puedes interceder por ella porque pues la niña ya tiene 12 años, ya puede abrazar la fe porque ya tiene cierta edad, ella tiene que venir, ¿no? Pues no. Entonces está postrada, pero el papá intercede. Y vamos a ver qué hace Jesús. Jesús le respondió, no, no temas, cree solamente y serás salva, ¿no? Aquí el protestante va a decir, sola fe, ¿ya ves? Solo la fe te salva. Pero vamos a ver si es cierto. Porque aquí el papá ya hizo una obra, ¿no? Que fue ir hacia Jesús y postrarse. Y ahora falta el tema, el otro componente, la fe y la obra, ¿no? Ya está la obra y la fe. Entonces dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dense cuenta ahí, ¿no? Cómo están los tres siempre que prefiere Jesús. Entraron ahí, ¿no? Sí fueron a la casa. Y dijo, ¿y de quién más estaba ahí? El padre y la madre de la niña. Jesús no dijo, no, los papás no tienen que estar, solo el niño, ¿no? Quiero ver si cree en mí. Si me confiesa que soy su salvador, entonces sí lo sano. No, dice, muchacha, levántate. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, y bueno, ya, la sanó, ¿no? Entonces su espíritu, dice, volvió e inmediatamente se levantó y sus padres estaban atónitos. Entonces aquí quiero que vean que todo empezó por Jairo, por el papá, y estando ahí presente, sanó al hijo, o a la hija, perdón, por la intercesión de ellos. Porque para Cristo, al parecer, es importante y a él le conmueve cuando las personas interceden uno por el otro. Y eso es importante porque, por ejemplo, cuando curó al paralítico y lo venían bajando de la azotea, ¿no? De ahí de la parte de arriba, dice ahí el Evangelio, ahí en Mateo 9, que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿no? Sanó al paralítico. Y el paralítico, al estar paralizado, pues no tiene la capacidad a lo mejor de hablar, de confesar su fe a Jesús, del mismo modo que un bebé no puede hacerlo, no tiene esa capacidad, pero los papás pueden hacerlo. Y en ese caso del paralítico fueron los amigos. Al ver la fe de sus amigos, Jesús se motivó a sanarlo. Entonces vean cómo Jesús sí hace cosas si el papá o la mamá interceden. Dice, y había un alto oficial aquí del rey, otro ejemplo, que tenía un hijo enfermo. Ahora es un oficial que tiene un hijo enfermo. En Cafarnaúm, dice, cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó, ahí está un ruego, una intercesión, que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, entonces vuelve a tu casa, tu hijo vive. ¿Y por qué Jesús no se preocupó por saber si el hijo tenía fe en él? ¿No? Porque el protestante es súper estricto, ¿no? Tiene que confesar su fe en Cristo para que sea salvo, solamente así se salva. No, Jesús aquí no se preocupó porque lo que le importó a Jesús fue la fe del papá. Entonces, gracias a eso, el niño fue sanado, fue salvado. Jesús le dijo, entonces vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó, dice, lo que le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Entonces, ahí está otro ejemplo de que los papás pueden hacer algo por sus hijos. Entonces, nosotros en el bautismo haríamos lo mismo, ¿no? Como Cristo ahorita no está aquí, pues, de manera eh, en carne, no nos tocó ese tiempo. Ellos tuvieron esa suerte, qué bueno, que conocieron a Cristo. Me imagino que debió haber sido un tipazo, ¿no? Muy agradable platicar con él, yo creo, horas y horas. Eh, Ellos tuvieron esa dicha, pues Jesús ahí los sanaba en ese momento. Pero ahorita, ¿qué tenemos? ¿Qué Jesús nos dejó? Pues su iglesia. Su iglesia es la parte viviente que dejó él y que ya lo vimos miles de veces. Jesús y la iglesia son uno solo. Entonces la iglesia por eso es la responsable de ministrar los sacramentos. Entonces, si se nos ha enseñado que el bautismo es salvación, bueno, pues tengo que ir a eso, primeramente, el bautismo. Ya después del bautismo, si todavía tengo inconvenientes, para estar el sacramento, otro de sanación, que cuál es la confesión, la Eucaristía. Son las maneras en las cuales yo puedo ir a Jesús cuando necesito de él. Entonces, miren, ¿es responsabilidad de los papás? Sí, de la misma manera que la circuncisión era la responsabilidad de los papás. ¿Vale?
Y ya les mostré este ejemplo cuando vimos las alianzas allá en Éxodo 4:22. ¿Qué tan importante era para Dios la alianza de la circuncisión? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que lo hizo con Abraham? Bueno, aquí el ejemplo es con Moisés. Y acuérdense que le dijo esto allá en Éxodo 4:22 a Moisés. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso es lo que tiene que avisar Moisés. Siguiente versículo dice, y aconteció en el camino, ya iba Moisés para allá a avisar eso, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, esto es algo bien extraño, ¿no? Porque primero le dice esto a Moisés que vaya y va Moisés obedientemente a avisarle al faraón y se le encuentra a Jehová y lo quiere matar a Moisés. ¿Y ahí qué pasó? ¿No? Dice entonces, Séfora, ahí se sobreentiende después por qué lo quería matar. Séfora dice, que es la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Significa que el niño no era circuncidado y por eso le salió Jehová al encuentro, porque no estaba obedeciendo la alianza. Y solo hasta que se circuncida el niño, pues que hizo eso la mamá, entonces ya lo dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, para eso es tan importante el sacramento de la iniciación, iniciar a tu hijo, agregarlo a la iglesia, que si no lo haces, de acuerdo aquí al menos en el antiguo pacto así era, uno puede sobreentender que si hay un paralelismo del bautismo con la circuncisión, sería algo semejante ahora en estos tiempos, de que si no lo haces, Dios no se fue contra el hijo, se fue contra el papá, contra Moisés, porque era responsabilidad de los padres hacer eso. Entonces, pues, yo le rendiré cuentas a Dios si yo tuve hijos y no los bauticé, seguramente. Dios me pedirá cuentas de eso, porque me va a decir, oye, tú sí tuviste la fe, a ti sí te bautizaron, a ti sí te agregaron a la iglesia, ¿por qué no hiciste eso con los demás, no? ¿Qué hiciste con ese ahijado que tuviste de ese bautizo? ¿Estás seguro que siguen la fe? Esa era tu función de padrino. ¿Qué hiciste con tus hijos? Peor aún, ¿no? Si ellos viven contigo, ya los bautizaste, te has preocupado porque lleven un camino en la fe, es lo que también hay que rendirle cuentas. Entonces, en el antiguo pacto se hacía con los bebés, en la circuncisión, hoy lo seguimos haciendo, ahora con el bautismo. Entonces, en la antigua alianza, la circuncisión dice era la marca del pacto entre Dios y los hombres. En la nueva alianza, la marca o sello es el bautismo, y de igual manera es responsabilidad del bautizado o del adulto, ya sea, en caso que sea un adulto, o de los padres, en caso de que sea un niño. Entonces, como a los protestantes, cuando les conviene, dicen que me des ejemplos, ¿no? Porque si les gusta, cuando les conviene, les gusta la teología de ejemplos, ¿no? Dame un ejemplo de un niño bautizado, de un bebé bautizado, ¿no? Entonces, yo les diría, dame un ejemplo de cuando los apóstoles ordenaron guardar el domingo. No existe eso tampoco. Y sin embargo, ellos guardan el domingo, ¿no? Dame un ejemplo de un cristiano que fue presentado en el templo. No existe eso. De un bebé que lo presentaron en el templo cristiano, ¿eh? No, porque con Jesús, pues era judío y tenía que hacerlo, igual que los demás judíos. No existe eso y sin embargo ellos presentan a sus hijos al templo. Entonces la teología de ejemplos no siempre te va a permitir hacer teología, ¿no? O sea, porque no hay ejemplos de todo. No hay ejemplos de cuando los apóstoles casaron a las personas, entonces pues no hay que hacer matrimonios, ¿no? Porque no existen ejemplos de eso. Eh, decía, ¿no? Este Juan Calvino decía que tampoco hay ejemplos de mujeres que participaran de la última cena, entonces ¿para qué las agregas a la última cena en tus cultos, ¿no? Entonces no te puedes poner en un plan así de que dame ejemplos de... Sí, entonces les decía que hay un problema, ¿no? De exigir ejemplos para cada doctrina, porque no los vamos a hallar siempre. Por ejemplo, los pentecostales nos dicen eso. A ver, dame un ejemplo de un bautismo que fue con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Con esa fórmula. Y si tú eres estricto, no existe eso en la Biblia. Dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús y nosotros ahí presuponemos que fue así. Pero ellos te van a decir, no, eso no es cierto. Y hay un montón de protestantes que te exigen ejemplos de bebés bautizados y ellos bautizan, ¿no? Con esa fórmula en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, si nos vamos a poner estrictos así de ver ejemplos en cada doctrina, no siempre los vamos a encontrar y aún así lo enseñamos, no negamos que sea una parte de la revelación. Entonces, también lo que nos van a decir los pentecostales o los unicitarios van a decirnos, no, a ver, muéstrame un ejemplo eh, de que se haya enseñado la Trinidad. Y nosotros vamos a acudir a versículos en los cuales se infiere que Cristo es una persona distinta al Padre. Y de ahí eso ayuda al caso acumulativo de la evidencia de la doctrina de la Trinidad.
Pero estrictamente así que Jesús haya dicho, yo soy la segunda persona de la Trinidad, y miren, les voy a enviar la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, así no está. Y por eso hay debate, por eso hay división, por eso existen los unicitarios y los trinitarios, porque la Biblia no es clara ahí. Por eso, porque no es clara. Y no tenemos que tener miedo en decirlo. La Biblia no es clara en algunas cosas. Por eso está la iglesia, que nos aclara las cosas. La tradición que nos aclara lo que dice la Biblia. Porque el protestante va a decir, no, la Biblia es clarísima, clarísima. Pues sí, es clarísima para ti con tus propias doctrinas que tú enseñas, pero pues no es clara para los otros, ¿no? Los vecinos que tienes al lado que enseñan otra cosa. Para ellos también dicen que es clara y enseñan algo bien distinto a lo tuyo. Ellos sí bautizan bebés, tú no bautizas bebés, ellos dicen que la Trinidad existe, tú dices que no existe la Trinidad. Entonces no es clara la Biblia en ese sentido, no es clara para todos. Entonces, miren, por eso uno debe tener cuidado cuando dicen, dame un ejemplo de tal cosa, ¿no? Porque pues no es necesario ni siquiera que haya ejemplos. Bastó con que Cristo haya mandado a bautizar con la fórmula trinitaria para, aunque no haya ejemplos, si lo mandó Cristo lo hacemos. Y por eso ahí nos sostenemos nosotros. Entonces, miren, de acuerdo a estos argumentos de que en la Biblia no hay ejemplos de bebés bautizados, solo de adultos, ¿qué podemos decir de eso? Que no hay casos explícitos de bebés bautizados, eso lo aceptamos y no tenemos miedo en decirlo. Yo ya les ponía el ejemplo, ¿no? De que hay un camino para ir a la universidad, pero eso no significa que sea el único camino, hay más para llegar al mismo lugar. Entonces, para llegar a la doctrina del bautismo de infantes, no tengo que tomar exclusivamente el único camino de los ejemplos de bebés bautizados. Eso los protestantes, pues, les gusta, ¿no? Exigir eso. Pues bueno, que se queden con eso. Pero uno que es intelectualmente honesto debe entender, bueno, pero por otros caminos los católicos nos han demostrado que es muy posible y pues por la historia y por todo el cristianismo histórico que siempre fue hecho así, el bautismo, también para los bebés. Entonces dice, del mismo modo que no hay ejemplos de niños cristianos presentados en el templo, ya les decía, eso no existe y sin embargo ellos lo hacen. Y a ver por qué ahí el católico no le exige ejemplos al protestante, ¿no? Pues también hay que exigirles eso para ser igual de consistentes. Hay que medir con la misma vara que ellos nos quieren medir. Dice, tampoco hay ejemplos de mujeres participando en la cena del Señor. Jamás en la Biblia te vas a encontrar que María participó de la cena, de la fracción del pan, o María Magdalena le pasaron, ¿no? Del pan y del vino, de la copa. Eso no existe. Entonces, si vamos a excluir a los bebés, pues excluyamos de la cena del Señor a todas las mujeres, ¿no? Que no participen. Dice, tampoco hay ejemplos de mujeres participando en la cena del Señor. Ese es un argumento de Juan Calvino que dijo él para defender el bautismo de los niños, y eso que él no era católico, él era anticatólico. Dice, tampoco hay ejemplos de cristianos cargando Biblias en las reuniones, ¿va? Eso no existe. Existen ejemplos muy puntuales de que había cristianos que sí tenían acceso a lo mejor al Antiguo Testamento, ni siquiera al Nuevo, y checaban, ¿no? Los de Berea, por ejemplo, ahí, ¿no? En los hechos, que checaban que lo que Pablo les dijera, pues tuviera coherencia, ¿no? Con la escritura. Pero así de que en cada culto hubiera protestantes o cristianos ahí cargando Biblias, eso no existe. Y pues ellos lo hacen y lo enseñan. Sí, en este tiempo ya aplica porque ya existe, ya tenemos imprenta, ya la mayoría de gente sabe leer, por eso puedes cargar tus Biblias, pero eso no era una enseñanza apostólica, ¿eh? De que cargues la escritura a cada culto. Pero bueno, síganlo enseñando, ¿no? Dice el bautismo de infantes no contradice la Biblia, eso es un hecho, eso es cierto, no lo contradice. No contradice, es que es incorrecto por eso que el protestante diga, es que es antibíblico el bautismo de niños. No, no significa que el que no esté en la Biblia sea antibíblico. El anti significaría que va en contra de algún versículo, ¿no? Y no va en contra de ninguno. Más bien, a lo mejor, dicen ellos, lo que no estará a lo mejor es un ejemplo de un bebé, pero eso no significa que es anti, ¿no? Antibíblico. No es lo mismo decir no está en la Biblia o no quedó por escrito a decir está en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, no existe en la Biblia la prohibición o condenación de bautizar a los bebés. Eso es también cierto. Eso en la Biblia no existe. Dice, hay casos implícitos en donde se les bautizaba a familias enteras. Esto lo vamos a ver ahorita. Si los apóstoles dicen bautizar a una familia completa, y nosotros ya sabemos cómo son las familias judías, ¿no? Que les encanta tener hijos, entonces se sobreentiende que bautizaban a todos, sin excepción. El bautismo siempre fue para todos, sin excepción. Eso sí, esos dos últimos puntos sí los podemos sostener, y un protestante no los puede negar. Sí, es cierto, había familias enteras bautizadas y nunca se le negó a nadie el bautismo, porque ahora sí se les niega. ¿Por qué se les niega a los más chicos? Entonces, miren, vamos a ver esos casos en donde se les bautizaba a toda la familia. Bueno, aquí les pongo una imagen de una familia contemporánea judía, los ultraortodoxos, los jaredíes, que son los que hasta ahorita andan haciendo un montón de marchas en Israel para no alistarse al ejército, pero bueno, ustedes los pueden ver en las calles y es bien común ver estos cuadros, ¿no? Vean al papá y a la mamá
y mínimo unos 5 hijos tienen, y todos chiquitos, ¿no? La gran mayoría siempre están teniendo hijos, porque ellos pues sí se creen esa, ¿no? De que que bueno, en parte les ayuda porque creo que el gobierno les da un subsidio, ¿no? Una cosa así, por una cuestión ahí del gobierno que se les apoya y pues ya ven que no hacen servicio militar y los hombres solamente se la pasan estudiando la Torah, las mujeres trabajan y reciben un subsidio y pueden tener hijos. Entonces tienen muchos hijos. Y bueno, en el tiempo de Jesús también era igual, tenían muchos hijos. Por lo tanto, si se les bautizaba a toda la familia, pues podemos entender que pues también a los niños. Entonces, miren, allá en Hechos 16:14 dice, eh, bueno, aquí es cuando habla del caso de Lidia, ¿no? De una mujer que se le predicó, en la iglesia primitiva le predica y habla de ella, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, ¿no? Ya, o sea, fue bautizada ella y su familia. Nunca dijo, fue bautizada ella con los demás adultos, ¿no? O sea, dice toda la familia, o sea, porque ahí fácilmente ahí el autor de los hechos pudo haber dicho, ¿no? Fue bautizada ella y los adultos, ¿no? O menos los niños, para que tuviera sentido la enseñanza de los protestantes. Entonces, si ellos afirman algo, ellos están obligados, ellos tienen la carga de la prueba. Si ellos afirman el bautismo no es para bebés, bueno, muestra un versículo porque estás afirmándolo, entonces la carga de la prueba la tienes tú. Muéstralos donde se les excluye a los bebés. Eso es lo que tenemos que exigirle nosotros, voltearla, ¿no? Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 1:16 que dice San Pablo, y también bauticé a la familia de Estéfana. Él no está excluyendo a nadie, él está diciendo que a toda la familia. Eh, dense cuenta cómo siempre que se habla de bautismo no se habla de que se excluyó a nadie, siempre se le bautizó a todos. Dice, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. En Hechos 16:31, ahí en el mismo capítulo de Hechos, cuando habla ahora del carcelero, dice, y le hablaron la palabra del Señor, o sea, le evangelizaron, ¿no? A él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces se les predica a la gente de ahí, de su casa, y va a haber un protestante que diga, "Ah, pero no le predicaron a los bebés". Bueno, pues aquí dice que a todos. ¿No? Obviamente, a lo mejor si había un bebé, pues no entendió, ¿no? Pues está chiquito. Pero aquí dice que bautizó a él y a todos los de su casa. Puede ser que un bebé no entendió lo que se predicó, pero dice que se le bautizó a todos los de su casa, a todos los suyos. Entonces, por lo tanto, se sobreentiende que aunque el bebé no entendió nada del evangelio, pero pues se le bautizó. Y dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todo su casa de haber creído en Dios. Entonces, se celebró un banquete, ¿no? Entonces, por eso el católico cuando va a bautizar a su bebé, pues a veces tira la casa por la ventana, ¿no? Y hace una fiesta, porque pues también así se hacía. Desde el principio daba gusto saber que un miembro de la familia se integró a la iglesia de Cristo. En Marcos 16:15 también la indicación de que predicar el evangelio y el bautismo es para todos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ven cómo está vinculado la predicación con el bautismo. La predicación es para todos, también el bautismo es para todos. Que a lo mejor la predicación no la entienden todos porque unos son muy chiquitos, bueno, pero el bautismo también es para todos, ¿no? Aunque tampoco entiendas todavía los misterios de Dios. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy todavía no entiendo la Trinidad, ¿no? No entiendo la transustanciación. Soy muy niño en eso, ¿no? Pero San Pablo me dice ahí en Corintios, ¿no? En primera carta Corintios 13, el 9 en adelante, que hoy, ¿no? Que conoceré como fui conocido. Algún día comprenderé ciertos misterios que hoy no puedo entender porque estoy aquí en este mundo. Tal vez cuando ya esté en gracia de Dios pueda entenderlo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Que no todo es comprensible porque pues, la fe, si no tuviera sobrenaturalidad, no sería, ¿no? Una religión. No sería Dios eso. Dios también es sobrenaturalidad. Eh, entonces, puede ser que hoy un niño no entienda completamente todos los misterios de Dios. Cuando crezca va a entender más. Y cuando mueras vas a entender todavía más, porque vas a conocer como fuiste conocido, dice San Pablo, ¿no? Por eso creemos que los que ya murieron y están en gracia de Dios tienen un conocimiento más pleno que los que estamos aquí en la tierra y no comprendemos que Cristo está presente en el pan y en el vino. No comprendemos cómo tres pueden ser uno en la Trinidad, pero cuando ya muera comprenderé esos misterios, probablemente, ¿no? Dice, entonces, si se le predica a un niño, pues a lo mejor no entiende, pero mientras lo bautizas, para cuando un día pueda comprender. También ahí en la primera carta a Corintios, el capítulo 10,
o una vez más me habla del bautismo, o al menos una figura del bautismo, y aunque sea figura, me está diciendo desde ahí que es para todos, sin excepción. Dense cuenta cómo siempre es el énfasis para todos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Según San Pablo, para él, está haciendo la tipología de que ahí todos fueron bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la misma roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, si la roca es Cristo, ¿no? Yo creo que como los niños no podían entender, no les dieron de beber, ¿no? No les dieron de comer. Pues no, claro que no, o sea, no importa, no importa que sean niños, se les enseña todo lo más posible, se les da lo mejor, todo lo de Dios, para que algún día crezcan y lo comprendan después. Y aquí es bien curioso, miren, porque esta imagen que les puse aquí de cuando cruzaron el mar, aquí lo que pueden ver es una mujer está cargando un bebé, ¿no? En brazos. Y esta imagen, eh, esta imagen la saqué de una página protestante. Y se me hizo curioso, ¿no? Porque dije, mira, todos cruzaron el mar y todos fueron bautizados, ¿no? Hasta los bebés, hasta el bebé de aquí, seguramente. Entonces, y estaba en una página protestante que niega el bautismo, ¿no? De bebés. Pero aquí en esta página lo que estaban explicando era la historia de Moisés, ¿no? Pero es lo que les digo, por enseñar una doctrina descuidan la otra. ¿Cómo no ponen esta imagen cuando se explica esto de San Pablo, ¿no? Que todos fueron bautizados aquí. Y que expliquen este versículo junto con esta imagen, ¿no? Para que ahí se vea que también los bebés. Pero pues no lo hacen así, por defender una doctrina descuidan la otra. Entonces, otra cosa por la cual bautizamos a los niños, ya lo expliqué, esta diapositiva ya lo puse la vez pasada cuando les dije que el bautismo era eh, para que pasara a ser cristianos, a unirnos a Cristo o para formar parte del cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:12, que dice que el cuerpo es uno, dice todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también en Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, todos. Ahí fácilmente, San Pablo, si era importante esta doctrina, según los protestantes, pues ahí debió haber dicho. Por eso todos ustedes que ya confesaron a Cristo son bautizados. Por eso todos ustedes que son adultos ya son bautizados. No, dice que todos, sin excepción. En un cuerpo, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Igual en Gálatas 3:27 dice que es para todos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Otra vez esa comparación dice que ya no hay diferencia. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces pasamos a ser cristianos después del bautismo. Entonces el protestante que se espera hasta que su hijo cumpla 7, 8 años o 12, bueno, tiene un pagano en su casa. No es cristiano ese niño, porque pasamos a ser de Cristo cuando nos bautizamos según estas dos citas. En Efesios 5:25 también me habla de eso, ¿no? De que es la entrada al cuerpo de Cristo. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua, ¿no? Ahí es una alusión al bautismo que hay en la iglesia. Toda la iglesia es santificada a partir de ahí, ¿no? O comienza este hermoso camino del cristiano católico, de la salvación, que es un proceso, ¿no? Que ya lo hemos platicado varias veces. Allá en Hechos 2:41 vemos un ejemplo de que también después del bautismo significa que tú te agregas a la iglesia. Por lo tanto, eso hacemos con nuestros niños. Queremos que se agreguen, de una vez se suban a esa arca, ¿no? Que les va a dar la salvación. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Después del bautismo significa que yo soy añadido a algo. Me bautizan, soy añadido. Entonces no dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Hace un énfasis ahí en eso. No se quedó en que recibieron su palabra y ya fueron añadidos. O sea, confesaron que Jesucristo es su Salvador y ya fueron añadidos. No, recibieron su palabra y fueron bautizados. Tiene que haber bautismo. Si no, no hay una añadidura, no te añades a la iglesia. Tienes que ser bautizado. ¿Por qué lo digo? Porque el protestante va a defender eso. Es que el bautismo no importa. El bautismo solo es un acto como de fe, pero lo que importa es que confesaste a Cristo, ¿no? Tu Salvador. Miren, aquí hay una inconsistencia, creo que no la puse aquí en las diapositivas, hablando de una vez, aclarando ese tema, pero ustedes pueden encontrar otro ejemplo de esto que les estoy diciendo con San Pablo. San Pablo, cuando cayó de su caballo allá en Hechos 9:6 en adelante, ¿qué es lo que dice, no? Una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y ya, pues Saulo pregunta, ¿quién eres? ¿No? Dice, soy Jesús a quien persigues. Le está reclamando Jesús, ¿no? Porque pues que meterse con Jesús, como con la iglesia, es como meterse con Jesús. Entonces, ¿qué le contesta Pablo?
le dice Kyrios o Curios, que ese título es el único título que se le da a Dios, de los títulos que se le da a Dios. Le dice Señor o Kyrios, ¿no? Este, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Le dice una cosa así, le estoy parafraseando. Ah, ¿y qué le contesta Jesús? Ve a la ciudad y ahí te dirán qué hacer. Lo manda a la iglesia, ¿no? Entonces, es lo que yo tengo que hacer. Ahí San Pablo confesó a Jesús como su Señor, por eso le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahí reconoció que Jesús era el Mesías, era Dios. Entonces, según los protestantes, como ya lo confesó, ya es salvo, ¿no? Y ya no es necesario el bautismo. Ya le fueron perdonados sus pecados, porque ya confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Pero eso fue en Hechos 9. ¿Qué pasa más adelante, unos capítulos más adelante? Que se encuentra con Ananías. ¿Y Ananías qué le hace? Ananías lo bautiza. ¿Y qué le dice? Lava tus pecados. Eso ya lo vimos. ¿Por qué le dice eso a Ananías? Significa que sus pecados todavía no eran perdonados, aunque aceptó a Jesús como su Salvador en Hechos 9. Tuvo que pasar por el bautismo y lavar sus pecados para que ya fuera, ¿no? Correctamente aceptado por Cristo. Ah, bueno. Todo eso significa que el modelo católico, lo que nos dice la iglesia, es cierto. Tiene que haber esto, aceptar su palabra y no nada más eso, ser bautizado y ya eres añadido a la iglesia. El ejemplo más que podemos encontrar, mejor visto, ahí es San Pablo. Aceptó a Cristo, ¿no? Y por eso fue a la ciudad, se dejó guiar como su Señor, le hizo caso a Cristo, aceptó su palabra, le dijeron qué tiene que hacer, bautízate, ¿no? Y ahora sí, lava tus pecados. Aquí voy a predicarles como protestante aquí. Y van a ver que capaz que empiezan a dudar, ¿no? Porque así es como los protestantes ya establecieron un discurso para dar a entender que primero hay que creer y si no crees, no eres bautizado. Primero tienes que creer. Por lo tanto, un niño, como no puede creer, no puede tener fe, la capacidad de tener fe, entonces no se le debe bautizar. ¿Y ellos qué hacen? Toman estos versículos, por ejemplo, Marcos 16:15. Les puse de verde, ahí en letras verdes, lo que es cuando abrazan la fe, cuando creen, cuando se les predica, y como consecuencia después son bautizados. Por lo tanto, el protestante va a establecer una teoría en la cual dice, primero hay que creer, luego eres bautizado. Un niño no cree, por lo tanto no lo bautizamos. Entonces, miren, Marcos 16:15 dice así, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vean cómo primero hay que creer y ya después eres bautizado. Más el que no creyere dice será condenado. Ahí pongan atención a todo el contexto de esto. Otros ejemplos que siguen este modelo de Marcos 16:15, por ejemplo, es Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ves? Cómo primero hay que recibir la palabra y solo así puede ser bautizado. Un bebé no puede recibir la palabra, por lo tanto no se le debe bautizar. Y si se añadieron aquel día como 3,000 personas. Otro ejemplo. Son varios, ¿eh? Hechos 8:12. Y son varios, pero miren, aquí hay algo que se le escapa al protestante, hay un sesgo que tiene al interpretar todo esto y ahí se le va a desmoronar toda esta teoría. Dicen, ahorita se los explico. Y aquí te predica un pastor y te dice, pero cuando creyeron a Felipe, creyeron, fíjense, ahí creyeron, que anunciaba el evangelio, o sea, tuvo que haber una predicación del evangelio primero. Dice, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ya ves? Como primero hay que anunciarles el evangelio, tienen que creerlo, ya después se bautizan hombres y mujeres. Entonces dice, también creyó Simón mismo y habiéndole bautizado, primero creyó, ya que creyó, ya te bautizamos. Un bebé no puede hacer eso, no hay que bautizarlo. Otro ejemplo, Hechos 8 ahí mismo, en el verso 37, Felipe dijo al eunuco, ¿se acuerdan, no? Con el eunuco dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está, ya la confesión. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, hasta que creyó, ya tuvo, por así decirlo, el derecho al bautismo, ¿no? Solamente si crees, puede ser bautizado. Un bebé no puede hacer eso. Hechos 16:14, ¿no? Que es el ejemplo de Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Fíjense, estaba oyendo la prédica de Pablo, ¿no? Y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba predicando, entonces le creyó al evangelio y después fue bautizada, ¿no? Y cuando fue bautizada y su familia, ya, ¿no? Dice que el bautismo vino después de que ella creyó y abrazó la fe. Otro ejemplo, Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Entonces, primero hubo una predicación, tenían que creer, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Entonces significa que este modelo de Marcos 16:15 de vayan, el que crea, ¿no? Prediquen el evangelio y después son bautizados, se cumple en la iglesia primitiva, según los protestantes. Porque aquí en el libro de Hechos, la mayoría son ejemplos del libro de Hechos, todos primero creían, luego eran bautizados y nunca bautizaron ningún bebé. Otro ejemplo, el de Crispo, que también en Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, primero creyó, con toda su casa, ¿no? Dicho de paso, y con toda su casa, bueno, todos los que tenían capacidad de creer, va a decir el protestante, los adultos. Y muchos de los corintios, oyendo, creían, y luego ¿qué pasaba? Y eran bautizados. Primero hay que creer para poder ser bautizado. Y miren, esto se oye muy bonito y parece como que encaja, ¿no? En lo que dice el protestante. Nada más que hay un error aquí en interpretar de esta manera todos los versículos que ya les mostré, los ejemplos, en el ejemplo de Marcos. Porque si Cristo en Marcos 16:15, la última comisión es el de los últimos versículos que hay en Marcos, les encarga a los apóstoles, vayan y prediquen, ¿no? El que crea, se salvará, será bautizado, será salvo. Miren aquí lo que dice. ¿Por qué el protestante? Pongan atención a esto. En el verso 16 solo le importa esta parte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué no dice lo que sigue? ¿Por qué no hace énfasis en lo que sigue? Les voy a decir por qué, porque no les conviene. Entonces, para Cristo habrá dos grupos de personas. Miren, en el libro de los Hechos es muy lógico, es lógico que cuando tú vas a predicarle a un pueblo que no conoce nada de Cristo, obviamente vas a esperar, primero vas a bautizar adultos. No vas a ir directamente con los bebés, porque los bebés están, ¿no? En la protección de las familias de los adultos. Por eso el libro de Hechos, todos los ejemplos que da es en adultos, y es de esperarse. Es lógico que tiene que ser así, porque apenas se estaba propagando el evangelio. Por lo tanto, primero tienes que evangelizar a los adultos. Aquí el problema es qué empieza o qué sigue después las siguientes generaciones. Y ese contexto, por eso el contexto de Hechos no es el mismo que la que ahora vivimos nosotros los cristianos, porque ahora, en mi caso de mi familia, sabrá Dios cuántas generaciones ya abrazaron el catolicismo, el cristianismo desde hace mucho tiempo en mi familia, desde mi bisabuelo ya era católico. Bueno, ¿qué sigue con las otras generaciones de cristianos que tienen hijos? Porque en el libro de Hechos son ejemplos de personas que no creían en Cristo, por lo tanto, primero se les bautiza a ellos. ¿Qué pasa después con sus hijos? Ese es el sesgo que ellos tienen, que cuando te dan todos estos ejemplos, pues es que es lógico que vamos a ver ejemplos de adultos. Aquí el tema es después de eso, ¿qué pasa con las generaciones siguientes, con los hijos de cristianos? Entonces, ese es el sesgo que tienen que no son capaces de ver. Y miren, aquí, ahora sí les voy a explicar por qué dice esto Jesús en Marcos. Predicad primero, ¿no? El que creyere, y después, según esto, los protestantes primero hay que creer y luego ser bautizado. Entonces, hay dos grupos de personas aquí, en este versículo 16. Los que creen y son bautizados, que serían los salvos, ¿no? Las personas que están salvadas. Y el protestante hasta ahí, como que hasta ahí le importa, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que sigue? Más el que no creyere será condenado. Entonces, la correcta pregunta que yo le haría a un protestante aquí es, ¿los bebés creen? Te van a decir que no. Entonces, si tú sigues esa lógica, según en palabras del mismo Jesucristo, el que no creyere será condenado. Los que no creen son condenados. Si el protestante va a sostener a capa y espada que un bebé no puede creer, no puede tener fe, entonces, ¿qué significa? Que un bebé es condenado si muere, ¿no? Y no alcanzó a crecer para confesar su fe en Cristo. Por lo tanto, es un error interpretar así Marcos. ¿Por qué? Porque esto pasa a contradecir lo que según ellos Cristo dice, que el reino de Dios es como lo de los niños, ¿no? Como los que son como niños. Entonces, los niños ya son de Cristo, ya pertenecen a Cristo. Bueno, según Cristo aquí dice que el que no cree, un protestante dice que un bebé no cree, pues es condenado. Entonces dense cuenta de ese error. Miren, aquí dice los protestantes, los que creen y son bautizados son salvos. Se excluye a los niños entonces, en esta parte. Pero los niños, ¿dónde entrarían aquí? Los que no creen. Aquí entrarían los niños porque no creen. Entonces Jesús mismo se estaría contradiciendo con Marcos 10, ¿no? Donde dice que el reino de Dios es como los que son como niños. Ahí el protestante se basa para decir que ya los niños no necesitan bautismo porque ya pertenecen al reino de Dios. Aquí hay una fuerte contradicción, ¿no? Que Cristo a sí mismo se estaría contradiciendo. Por un lado me dice que los niños ya son del reino de Dios, pero por el otro lado me dice como los protestantes que el que no creyere en él es condenado. Y aquí hay otro problema. Si los protestantes insisten a capa y espada, dicen, la salvación solo es por la fe, ¿no? Y subrayan el solo, ¿no? En mayúsculas, solo es por la fe.
Entonces yo preguntaría, ¿cómo pueden ser salvos los niños si no tienen fe? Porque el protestante te va a decir siempre que no creen. Los niños no tienen fe, pero no que la salvación solo es por fe. Entonces significaría que ese dogma de Sole tiene excepciones, ¿no? Cuando un protestante te defiende a capa y espada, es que la salvación solo es por fe, pues dile el caso de los bebés. ¿Y qué pasa con los bebés? Ah, bueno, no es que ellos ya son salvos. Entonces la salvación no es solo por fe. La salvación puedes decir que es por fe, eso es cierto, pero también hay excepciones, entonces ya no puedes decir solo. Eso tendrías que quitárselo, ¿no? A la frase de la fe. Entonces di, la fe salva. No solo porque hay excepciones, como los bebés, ¿no? Entonces eso también pasaría a derrumbar la sola fe. Entonces miren, es lo que les digo. Por defender el bautismo de niños, ellos van a decir que los bebés no tienen fe. Entonces están derrumbando la otra doctrina, ¿no? La sola fe. Y no se están dando cuenta de eso. Entonces dice, ¿por qué? Esa sería la pregunta que hay que hacernos. En el versículo 16 de Marcos, ¿por qué interpretar una parte del versículo de una manera, es decir, lo de arriba, ¿no? Los que creen y son bautizados son salvos. Y aquí dicen, aquí no entran los niños. ¿Por qué? Aquí sí interpretan de una manera y son bien rigurosos ahí. ¿Y por qué lo demás no lo interpretan igual, ¿no? Y la otra parte de otra manera la interpretan. Ah, no, aquí no, aquí Cristo se refería a otra cosa, ¿no? Los adultos que no creyeren, ¿no? Pues es que ahí entran los bebés, también no creen. Pero aquí no dice que solo los adultos que no creyeren, ¿no? Aquí dice que los que no creen, o sea, todos los que no creen, los restantes, ahí entran los bebés. Dice que son, ¿no? Absolutistas o absolutizan una parte para hacerla ver en todos los casos, ¿no? Es lo que les digo. Aquí esto lo subrayan ellos para hacerlo ver como que esto encaja en todos los versículos que les mostré de Hechos, donde siempre primero creen y luego son bautizados. Toman ese versículo que ves, encaja con Marcos, que primero hay que creer y luego ser bautizado. Entonces van a enseñártelo así, ¿ves? Encaja con lo que mandó Jesús. Primero hay que creer, luego ser bautizado. Y toman esa parte, pero ¿por qué no toman la otra para aplicarla en todos los casos también? ¿Por qué no toman esta otra parte que dice que los que no creen son condenados? ¿Por qué no la toman y también la aplican en todos los casos, ¿no? Los que hacen con la otra parte del versículo deberían también aplicarla en todos los casos. Pero no, aquí es una muestra más clara de que solamente van a tomar lo que les convenga. Es decir, como dice el dicho, ¿no? Llevan el agua a su propio molino, ¿no? O sea, nada más lo que conviene. Lo explican. Lo que encaja en mi doctrina, eso lo tomo de la Biblia. Lo que no encaja, ni le hago caso. En lugar de que tomen todo, ¿no? Todo es palabra de Dios. Y acá hay otra cosa que también va a ser una piedrita en el zapato para interpretar Marcos 16:15, que hay otro evangelio que también es palabra de Dios y también habla de esa encomienda. Es Mateo 28, también igual en los últimos versículos dice esto Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles. Entonces, aquí está al revés. Primero está el bautismo y dice que después hay una enseñanza. Y Marcos primero me habla de una enseñanza y después de un bautismo. Entonces, aquí se estarían contradiciendo Marcos con Mateo, según la interpretación de los protestantes. Digo, la interpretación de ellos porque nosotros no tenemos problema. Para nosotros dice lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué en un evangelio me habla primero de una enseñanza y después de un bautismo? Y acá en Mateo primero me habla de un bautismo y después de una enseñanza. ¿Por qué esa aparente contradicción? Y todo radica en los autores. ¿Quién era Marcos? ¿Y a quién le escribía? ¿Quién era Mateo y a quién le escribía? Porque el enfoque de los destinatarios hacia los destinatarios depende de cómo ellos están enseñando, qué quieren decirle a los destinatarios. Marcos, sabemos que escribe a la iglesia, bueno, a todos en general, especialmente escribe a los paganos. Por lo tanto, a un pagano, obviamente, ya les dije, primero vas a predicarle a los que entienden, a los adultos. Por lo tanto, primero se les enseña y luego se les bautiza. ¿Y Mateo a quién le escribe? Ya lo hemos dicho otras veces. Le escribe a los judíos ya convertidos. Es decir, Mateo, el público al que le dirige, pues este evangelio, esa gente que ya tiene la fe en Cristo. Ya es gente encaminada en la fe, gente ya convertida. Por lo tanto, Mateo está tomando en cuenta que es gente que conoce de la fe, o cuando menos de la fe judía, por eso el Evangelio de Mateo está plagado de citas de la antigua alianza, por eso sabemos que le escribe a los judíos, porque le escribe a gente que ya conoce la escritura judía. Por lo tanto, si ya abrazaron la fe, por eso prioriza el bautismo y lo habla como primero. ¿Por qué? Porque Mateo está tomando en cuenta las generaciones que ya siguen, a partir de la gente que ya abrazó la fe, es decir, los hijos de los cristianos. ¿No? Por eso dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. A eso se aplican los niños, ¿no? Entonces la Iglesia Católica es muy coherente en que en el Evangelio de Marcos lo toma para el bautismo de adultos y para el bautismo de niños aplica el de Mateo.
¿Por qué? Porque con los adultos se aplica Marcos, primero se les predica y luego se les enseña, por eso tenemos catecúmenos en la Iglesia Católica, y en el Evangelio de Mateo sería aplicado a los bebés. Por lo tanto, las dos cosas encajan en el catolicismo, ¿se dan cuenta? Pero dense cuenta cómo Mateo no encaja en la doctrina del protestante, porque primero hay un bautismo y después una enseñanza. Entonces, dense cuenta de eso. Ahorita vamos a ver una objeción que hacen algunos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que van a hacerle al Evangelio de Mateo, que dice aquí hagan discípulos, ¿no? De todas las naciones. Entonces, aquí te van a decir que primero, para ser un discípulo, primero tiene que entender y por lo tanto se le bautiza. Esto lo vamos a platicar ahorita. Vamos a ver una parte de la página de ellos, pero no tiene que ser así, porque ellos están definiendo un discípulo así, ¿no? Que primero tiene que ser tener una enseñanza. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque primero aquí me dice que el discípulo se bautiza y después se le enseña. Significa que un discípulo puede no ser enseñado primero. Primero puede ser bautizado, ya después se le enseña. Se dan cuenta de eso, ¿no? Pero eso ellos obviamente no lo van a hablar, ¿no? En sus atalayas. Por eso tenemos a los adultos, en donde aplica el versículo de Mateo, y en los bebés, donde ya aplicaría en gente cristiana que ya tiene hijos. Tenemos por eso catecúmenos, ¿no? Porque hay protestantes que piensan que solamente bautizamos bebés, que no bautizamos adultos. No, bautizamos a todos. Entonces, si hay adultos que no han recibido bautismo o un bautismo trinitario y quieren incorporarse a la Iglesia Católica, pues para eso bautizamos adultos. Y vean, aquí tienen a personas adultas bautizadas. Y acá tenemos a uno con sus padrinos acá atrás, ¿no? Que le están aplicando el agua. Y eso le llamamos catecúmenos, que normalmente se les hace eh, este sacramento, como lo hacía la iglesia primitiva en el día de en la Pascua, ¿no? Cuando conmemoramos, pues, este tema del martirio de Jesús, la crucifixión y muerte. Y fíjense acá en el numeral 1233, dice, hoy pues en todos los ritos latinos y orientales, fíjense, de los dos lados, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada al catecumenado. El catecumenado es un curso, ¿no? Que toman ellos para, como de un año más o menos, ¿no? Sí dura bastante. Se les enseña porque ya son adultos, ellos sí pueden escuchar la palabra de Dios y comprender mejor. Y, y dice, con el catecumenado para alcanzar su punto culminante en una sola celebración, acuérdense que es lo que les dije, que la iniciación cristiana desde la iglesia primitiva era en una sola celebración, con los tres, ¿no? Que era bautismo, confirmación y Eucaristía juntos. Ese es el caso de los adultos. Dice que ambos ritos latinos y orientales hacen eso. ¿Qué dice? Tres sacramentos, del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Dice, en los ritos orientales, aquí hay una diferencia. La iniciación cristiana de los niños, allá en Oriente, comienza con el bautismo, seguido inmediatamente de la confirmación y la Eucaristía. O sea, los orientales no han abandonado esa práctica, ¿no? Ellos siguen tomando esa misma iniciación, que adultos la aplican también en niños. Mientras que en el rito romano, ya de este lado con nosotros, se continúa durante años de catequesis. O sea, primero se les va a bautizar y luego se les sigue durante años la catequesis para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía. En ese caso, nosotros tenemos separado eso. No es en una sola celebración, ¿no? Es en celebraciones separadas. Cima de su iniciación cristiana. Ah, miren, aquí está otro ejemplo bonito, ¿no? Que le encanta citar a los protestantes en Hechos 2:38. Continuando hablando de este tema del bautismo de niños. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, ¿no? Y aquí incluye, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos. Entonces, dice, le está predicando, pues obviamente a los adultos, ¿no? Y eso fue escrito, pues para adultos, pues saben leer los adultos, pero a los adultos se les está aclarando que esa promesa, ¿cuál promesa del Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu? Bautismo, ¿no? Ya lo vimos. Es también para sus hijos. ¿Dice de qué edad tienen que ser los hijos? No. Entonces, que alguien me explique por qué el protestante fija una edad. Cuando un protestante dice, es que es a partir de los 8 años. Bueno, eso dice la iglesia de la esquina de allá. La iglesia de la otra esquina dice que a partir de los 12, ¿no? Otros dicen que a partir de los 6. Entonces, ¿por qué fijan una edad si no es bíblico eso? Si somos estrictos y les cuestionamos, a ver, dime dónde dice la Biblia que es a tal edad. Así como nos exigen a nosotros, tenemos que exigirles a ellos. No, pues no está en la Biblia. Dice a vuestros hijos de manera general. O sea que si yo le agrego la edad, yo le estoy agregando a la palabra de Dios, ¿no? Y el que le agregue la palabra de Dios le caerán no sé cuántas plagas, dice el Apocalipsis 22, ¿no? Y les encanta decir eso a los protestantes. Entonces, pues ellos le están agregando a la palabra de Dios. Una cosa que no dice la edad del bautismo. Entonces, no le tienen que fijar la edad. ¿Por qué? ¿Por qué no dice la edad? Porque el bautismo es para todas las edades. Es por eso.
Y miren, entonces, aquí cabe esta pregunta, si un niño puede recibir al Espíritu Santo. Un protestante va a cuestionar eso, puede cuestionarlo, ¿no? Porque ¿cómo un niño va a recibir a Dios, ¿no? Si un niño no puede confesar que Cristo es su Salvador. Bueno, pues siento decirles a los protestantes que si hay ejemplos en la Biblia, y varios, donde un niño, aún incluso antes de nacer, Dios ya lo tenía pensado y ya lo tenía santo. Entonces, el bautismo, si me va a santificar, me va a salvar, me va a hacer parte de Dios, eh, si ya hay ejemplos de que lo ha hecho así, o si Dios se maneja así, no es alocado bautizar un bebé, porque significa que Dios puede cobijar a un recién nacido, y lo hace. Entonces, un niño puede recibir el Espíritu Santo, sí. Por ejemplo, Jeremías, al profeta Jeremías lo recibió así. En Jeremías 1:5 que dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Y era un bebé. Bueno, ni siquiera a lo mejor le podríamos decir bebé, estaba en el vientre de su madre, y ya lo había santificado Dios. Te di por profeta a las naciones. Un ejemplo de un bebé santificado, Jeremías. Entonces, ¿por qué un protestante no santifica a sus hijos, a sus bebés? Si en la Biblia sí es bíblico que los bebés pueden ser santificados. Jueces 16-17. Aquí de quién hablamos, de Sansón, ¿no? El capítulo 16 de Jueces. ¿Qué dice Sansón? Bueno, aquí dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. Acuérdense que Sansón no se podía cortar el cabello. Dice, porque soy nazareo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Un nazareo era un consagrado a Dios. Desde el vientre de mi madre dice, soy consagrado. ¿Y por qué Sansón no era como los protestantes que le reclamó a su mamá de que, ay, me consagraste a Dios y no me preguntaste, ¿no? Así como le dijeron al padre Luis Toro. A mí no me preguntaron si quería ser bautizado. No, pues hay ejemplos bíblicos de que aquí no decidían los papás. Por ejemplo, Sansón. Por ejemplo, Samuel, que Ana lo consagró a Dios. Bueno, pues a Sansón igual. Desde el vientre de mi madre dice, soy nazareo. Y aquí, bueno, y aquí explica, si fuera rapado, mi fuerza se perderá, ¿no? Se apartará de mí, me debilitará y toda esta cuestión. Entonces ya tenemos dos ejemplos, ¿no? Eh, Jeremías y Sansón. En Isaías también es otro profeta que también no le pidieron permiso, ¿va? Los papás para consagrarlo. No dice, oídme cosas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, ¿no? De mi madre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ah, pues desde antes que de que abriera matriz ya, Isaías ya era de Dios. Pues mi boca como espada aguda me cubrió en la sombra de su mano y me puso dice, saeta bruñida, me guardó en su aljaba, dice, y me dijo, mi siervo eres. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Dice, ahora pues te dice Jehová, el que te formó desde el vientre para ser siervo, ser su siervo, desde el vientre era su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para consagrarle a Israel. ¿Quién más? Otro ejemplo, Lucas 1:15, porque será grande. Otro ejemplo de otro niño, bebé, y antes de nacer, fue consagrado a Dios. Dice Lucas 1:15, le están diciendo a Zacarías y a Elizabeth, ¿no? A Santa Isabel, porque será grande tu hijo, ¿no? Juan el Bautista, pues, el que iban a nacer. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? ¿Qué opinas? Aún desde el vientre de su madre. Será lleno del No Espíritu beberá Santo vino ni sidra. Ajá. desde el vientre de su Y madre. Juan el Bautista que solamente comía miel Ujú. y Chapulinas. chapulines. No bebe ni vino ni sidra. ¿Por qué? Exactamente, y aquí a un protestante, ¿qué le van a Sí, ya decir? sí, yo entiendo, Un pero protestante aquí que mira, diría, ¿cómo te atreves, no? A violentar la libertad del niño, que él decida. Bueno, pues que le digan a Santa Isabel y a Zacarías que decida Juan el Bautista, ¿no? Porque ellos andan de metiches y de chismosos metiendo a su hijo en las cosas de Dios, ¿no? Que le digan a los papás de Sansón, que le digan a los papás de Samuel para qué lo consagran. A los de Isaías también, ¿no? ¿Cómo se les ocurre consagrar a su hijo a Dios si no le pidieron permiso al niño? En Lucas 1:41 en adelante también reitera eso el evangelista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Por eso la criatura saltaba en el vientre, porque se cumplió esto que se les había dicho en unos versículos anteriormente, que el Hijo será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. ¿Y qué me trae el bautismo? El Espíritu Santo.
Entonces puedo perfectamente encajar en eso, ¿no? Es bíblico que el Espíritu Santo también llene a los niños, aún desde el vientre de su madre, bueno, desde que nacen, desde el vientre de su madre y aún antes de ser concebidos, como en el caso de Samuel, en el caso de Isaías, en el caso de Sansón, ¿no? Y de todos estos que ya mencioné. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Y le explica a Santa Isabel, a María, porque tanto pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, ¿no? Cuando llega la voz de María, la criatura salta. Cuando María intercede por nosotros, saltan los católicos, ¿no? No los protestantes, no, porque no creen en María, pero nosotros sí, sí somos llenos del Espíritu Santo, cuando María intercede por nosotros. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir conforme a las escrituras, ¿no? Esto es bíblico, no lo olviden. Un bebé recién nacido o que está en el seno materno puede ser separado para Dios, elegido especialmente o consagrado, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a Jueces, con Sansón o Samuel, que fue profeta. Entonces, tanto Samuel es un ejemplo como Sansón de que son personas elegidas por Dios desde antes de que nacieran o desde el vientre. Ya son consagrados a Dios. También, en resumen, tú eres llamado o siervo de Dios, por ejemplo, Isaías, desde el vientre de la madre, según las escrituras. Puedes ser santificado y ser profeta, como Jeremías 1:5, ¿no? En resumen. Y también puedes recibir el Espíritu Santo desde el vientre. ¿Cómo no lo vas a recibir de bebé cuando ya naciste, ¿no? Lucas 1:15, ejemplo, Juan el Bautista, que también, por cierto, fue profeta. Entonces, yo creo que aquí le dejamos. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver esto, la página de los mormones y la de los testigos de Jehová, en donde hablan del bautismo de los niños y lo empiezan a criticar y atacar, y vamos a ver qué podemos responder de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, ¿sale? Con esto. Muy bien, Diego. Entonces nos va a faltar una sesión más, ¿verdad? Para el bautismo. Sí, todavía falta, ya casi concluimos el bautismo de infantes, nada más va a faltar la objeción esta de cómo debe ser el bautismo, Ah, la ya. fórmula trinitaria, y vamos a ver cómo la podemos defender, la fórmula trinitaria, y también si se hace en un río o por aspersión, ¿no? Que también nos lo critican. ¿Por qué sí es bíblico hacerlo también por aspersión, como lo hacemos nosotros, o puede ser en un río o no? Eso lo vamos a ver también, la Sí, manera en la que se hace. Ujú. un buen de información importante. Está bien, perfecto. Bueno, pues son muchísimas citas acerca del bautismo y que pues realmente los protestantes, ¿no? Este, o dicen, no, que ellos solo se van a bautizar a los 30 años como Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿no? No antes. O Ujú. también no sé qué otra secta dice que o hasta lo anuncian en internet, que vayas y te bautices y que bautizan en las albercas. No, no, no. O sea, qué aberración de verdad. Pero es porque nosotros no conocemos, ¿no? Porque uno no conoce realmente las escrituras y qué es lo que nos dicen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces yo creo que con todo esto ya tenemos herramientas para poder responder cuando nos empiecen las objeciones. Sí, Es que son muchísimas citas. así es. Sí, de todos modos, ya con Ujú. esto podemos irle enseñando a nuestros familiares, amigos, a las personas con las que Claro, platiquemos, ¿no? Que les vayamos diciendo por lo menos estas citas bíblicas. Y si es citadas en la Biblia, o sea, leídas, pues es mucho mejor, los golpea más la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, sí, Diego, pues entonces yo creo que Ujú. tú vas a Ya, comentar, muchas gracias. ¿sí? Muy bien. muy bien. Sí, vamos a retirarnos entonces igualmente en presencia de Dios, ¿no? Para que nos permita eh, también tener en cuenta su palabra durante nuestro sueño y durante las pocas actividades que vayamos a hacer hoy. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Te damos gracias, Señor,
porque al leer y estudiar tu palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. En este momento hemos recibido tu palabra, nos hemos abierto con mucho gusto, hemos apartado tiempo para ti, para conocerte un poco más, para conocer sobre el bautismo, para practicarlo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros parientes, para poderlos motivar, para predicarles este evangelio sobre este tema del bautismo, de los niños y de los catecúmenos también. Estamos ahora preparados un poquito más para vivir según tu voluntad y te pedimos que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, siga siendo nuestra estrella y guía en la misión de anunciar el Evangelio a toda criatura, a toda la nación. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Isabel, Mari. Gracias a mucho. ustedes. Por cierto, me dijeron que hay Ajá. hay un sacerdote que ha estado viendo nuestros videos y le han gustado. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué no entendí? Que hay un sacerdote que ha estado viendo nuestro canal que le ha gustado. Ah, Ah, ya. Bueno, ¿Quién? me dijo una compañera que vive en México, esta Liliana, ajá, que a veces se conecta. Dice que se los compartió a su párroco. Y le ha Ah, gustado. ya. y ella lo está Así. viendo. Ajá.